Bueno, mis hermanos, vamos a compartir la palabra. Venimos, creo que usted encontró algo extraño el día de hoy aquí. Tenemos ahí algo muy importante, que es el vino, el pan, ¿verdad? Que eso simboliza algo muy importante, mis hermanos. Y hoy lo vamos a entender. Así que le pido que usted me espere en Lucas 22, 14, 20. Lucas 22, 14, 20. Mientras tanto, yo voy a dar una breve introducción del tema del día de hoy. El domingo pasado vimos con respecto al bautismo. No sé si quedó claro con respecto al bautismo, mis hermanos. Hay dos ceremonias o rituales que el cristianismo, mis hermanos, tiene que llevar a cabo, sí o sí, ¿verdad? Así que el domingo pasado conocimos con respecto al bautismo. A diferencia de las demás religiones, hay diferentes ritos, diferentes rituales, diferentes prácticas religiosas que el hombre ha establecido en una congregación. Entonces, pero a diferencia de nosotros los cristianos, mis hermanos, tenemos una relación con Dios, una relación con el Espíritu Santo, y pues por medio del Espíritu Santo tenemos esa comunión, esa paz con el Padre, y por esa razón el cristiano es guiado por el Espíritu de Dios, ¿ok? Somos guiados por el Espíritu de Dios. Él nos dice qué hacer. Es más, Él dice que no tengamos miedo cuando seamos quizás llevados ante los tribunales, ante un juez, ante una autoridad. Él dice, no tengan miedo, sino que dice que yo hablaré, yo pondré las palabras en sus bocas, en la boca de cada uno de ustedes. Así que Él es el que nos guía en hacer las cosas para el Señor. Por lo tanto, en una iglesia cristiana no está llevando a cabo sus ceremonias religiosas o rígidas por una ley del hombre, establecida por el hombre. O sea, nosotros no le decimos a usted cómo adorar, o sea, cómo llevar también una vida de acuerdo, o una vida digna para el Señor, sino que si usted ha nacido de nuevo, ¿ok? Quiero enfatizar esto. Si usted ha nacido de Dios, usted tiene el Espíritu de Dios en usted. Y el Espíritu de Dios le va a decir a usted, indicar a usted cómo llevar una vida de acuerdo a la palabra, de acuerdo a la voluntad de Dios. O sea, el pastor o el ministro no puede estar detrás de las ovejas, ¿okay? Incluso nuestro Señor Jesús, Él no está ahí, ¿verdad?, diciéndote cómo tienes que vivir. Obviamente ya tenemos la palabra del Señor. Por eso es muy importante estudiar la palabra del Señor. Y aquí nos damos cuenta qué es lo que le agrada al Padre y qué no le agrada. Entonces, de esa manera nosotros los cristianos vivimos, porque tenemos al Espíritu de Dios en nosotros, ¿ok? El otro día estaba hablando con unos jovencitos y le estaba ministrando a ellos y ellos me preguntaban cosas, ¿verdad? Decir que todos somos hijos de Dios, y yo le dije, no todos somos hijos de Dios, ¿ok? No todos. O sea, toda la humanidad entera, no todos somos hijos de Dios. Aunque se nos ha enseñado eso, que todos somos hijos de Dios, no todos. Solamente aquellos que se han arrepentido de sus pecados y han nacido de Dios, han nacido de nuevo para llevar una vida de acuerdo a los estatutos y reglamentos y la palabra de Dios. Solamente ellos ya pasamos a ser hijos de Dios. Por eso Jesús dijo, id y predicad a toda criatura, ¿ok? A toda criatura. No dijo a todos mis hijos. Hay algo muy importante ahí. No dijo, ve a predicarle a mis hijos, no, a toda criatura. Y el que creyere será salvo, ¿ok? Ya no está más bajo la condenación, dice. Entonces hay una diferencia
mis hermanos, entre ser hijos y ser criaturas. No quiero abundar ahí, pero dice Pablo, dice que el hombre natural, dice, no entiende, ¿ok? No entiende que la palabra de Dios o el evangelio para ellos es locura. Y ahí la palabra cuando dice el hombre natural, en el original nos dice que es el hombre animal, ¿ok? El hombre animal, dice, no percibe, no entiende, que para él es locura, es tontería, es más, dice también Pablo, dice que para aquellos que no han creído, dice que la predicación de la cruz, que Cristo murió en la cruz, que para ellos también es tontería, ¿verdad? ¿Ok? Eso es el hombre natural sin el Espíritu de Dios. Hay que aclarar eso. Bueno, entonces nosotros, hijos de Dios, ya somos guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, mis hermanos, hay dos ceremonias o ritos que el cristianismo establecido y ordenado por nuestro Señor Jesucristo, que tenemos que hacerla, y son ordenanzas de la iglesia, que es el bautismo y la cena del Señor. En virtud del carácter sagrado, el bautismo, mis hermanos, indica un inicio, ¿ok? Hay algo muy importante. El bautismo está indicando el inicio de una vida espiritual, que usted ya se arrepintió de sus pecados y ahora ha decidido vivir para Cristo. Ese es el bautismo. Ha decidido llevar una vida nueva en Cristo. Ya es una nueva criatura. El hombre viejo ya pasó. Ahora usted es un hombre nuevo. En la cena del Señor significa la comunión que usted tiene con Cristo Jesús a través de su Santo Espíritu. Por eso es que cuando hizo el Señor Jesús, celebró la Pascua en una mesa, ¿verdad? Vemos esa fotografía en una mesa, sentado con sus discípulos. Eso quiere decir una relación, una comunión. Es como usted se sienta a comer la cena o el almuerzo o el desayuno o la comida, como ustedes le llaman. Yo he aprendido eso con mi esposa, que solamente hay desayuno y comida, nada más. Para nosotros los centroamericanos hay desayuno, almuerzo y cena, ¿ok? Entonces, cuando usted se sienta con su familia a comer el alimento, obviamente están ahí conversando, platicando, porque son una familia. De esa misma manera, mis hermanos, Cristo nos llama a sentarnos a su mesa. ¿Por qué? Porque ya somos hijos. Pero hay algo muy importante ahí, mis hermanos, que cuando Jesús iba a celebrar eso, había un enemigo, había un traidor ahí, y hay que tener mucho cuidado al respecto de eso. Bueno, entonces, esas son las ordenanzas de la iglesia, el bautismo y la cena del Señor. Vamos a leer entonces en Lucas 22, 14, 20. Leamos Lucas 22, 14, 20. Este es el tema número 14 de la enseñanza del día de hoy, la cena del Señor. Lucas 22, 14 al 20. Vamos a leer juntos. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? O sea, antes de su muerte. Porque os digo que no lo comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y el vino y dio gracias. Tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado,
tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Voy a hacer una breve oración. Bendito Padre de nuestro Señor Jesucristo, ayúdenos, Señor. Ayúdenos, Señor, en este día que vamos a llevar a cabo una memoria, Señor. Que tú dijiste a tus hijos, a tus discípulos: hagan esto en memoria de mí. Y hoy lo hacemos en memoria tuya, Señor. Nos acordamos no simplemente el día de hoy, sino que tenemos presente, Señor mi Dios, de donde tú nos has sacado, Señor. Y hoy por eso celebramos, Señor mi Dios, que estamos en ti. Celebramos que somos tus hijos, Señor. Y gracias, Padre Todopoderoso. Bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos, bendice. Quizás hay alguien el día de hoy, mi Dios, que podrías tú cobrar vida en su corazón, en su espíritu, y que el día de hoy, Señor, pueda ser un hijo tuyo más, Señor. Te pido, Padre Todopoderoso, en el nombre de tu Hijo, Señor Jesús. Amén. Denos de tu gracia, Señor. Bueno, mis hermanos, vamos a entonces compartir este tema, la cena del Señor. Antiguamente se le llamaba la Pascua, ¿ok? La Pascua. ¿Cuánto hemos escuchado la Pascua? Que hoy en día, pues se dice, el mundo se dice que es del conejo, ¿no? Que hay que ir a buscar los huevos del conejo. Y eso, si se dan cuenta, mis hermanos, cómo es el enemigo está tratando o ha tratado, es su objetivo de desviar absolutamente todo. De desviar absolutamente todo. Entonces, por esa razón, mis hermanos, la Pascua es lo que nuestro Señor Jesús celebró cuando se sentó con sus discípulos. La Pascua significa pasar por alto, ¿ok? Pasar por alto. Eso quiere decir la Pascua. Y hoy lo vamos a entender por qué significa pasar por alto o pasar sobre. La Pascua también es conocida, o la cena del Señor también es conocida como la comunión, ¿ok? Que puede ser definida como un rito, y que mis hermanos, la cena del Señor nos distingue a usted y a mí como hijos de Dios, como cristianos de las demás religiones, ¿ok? Eso nos distingue a nosotros. ¿Por qué? Porque es la comunión que nosotros tenemos con Cristo, tenemos con el Padre. Por eso nos sentamos en la mesa, ¿ok? La Pascua o la cena del Señor también significa la comunión. Fue durante la antigua celebración de la Pascua que Jesús se sentó con sus discípulos en aquella tarde antes de su muerte, ¿ok? Antes de su muerte, que Jesús instituyó o le dio un nuevo nombre, un nuevo significativo, que es la cena, que hoy en día nosotros celebramos, la cena del Señor. Por eso se llama la cena del Señor, porque Él hizo esa cena del Señor, festejando o también celebrando la Pascua que se hacía en el Antiguo Testamento. Entonces la cena del Señor, mis hermanos, es una celebración del cristiano que completa la adoración, ¿ok? Es una conmemoración que el cristiano, o sea, con eso está completando su adoración. ¿Por qué? Porque está celebrando algo, porque está recordando de lo que Cristo Jesús hizo por usted, por su vida. Entonces la cena del Señor nos hace recordar, escuchen muy bien, la muerte de nuestro Señor Jesús, que ya lo cantamos, y su resurrección de entre los muertos, mirando hacia el futuro, mirando hacia lo que vendrá. Dice que Jesús vendrá por segunda vez, y todos los que hemos
creído en Él, también creemos. Si nosotros creemos que Él murió, también creemos que Él resucitó. Ahora también creemos que Él vendrá pronto por sus hijos, por la iglesia, vendrá por la iglesia. También con los jóvenes que estaba hablando el otro día, me estaban preguntando del arrebatamiento. ¿Cómo va a pasar eso? ¿Quién se va a ir? ¿Quién se va a quedar? ¿Ok? Creemos también, los hijos de Dios creemos en un arrebatamiento, que si el día de hoy sucede, mis hermanos, ¿cuántos de nosotros por fe decimos que nos vamos a ir? Bueno, los que no han creído se van a quedar ahí como están en este momento, sentados. Pero mis hermanos, a veces lo vemos así a la ligera, pero hay de aquel día de los que se quedan. La misma Biblia dice, Jesús dice que en un molino dice que una mujer será llevada, otra se quedará. En un lavadero dice que de dos mujeres que están lavando, una será tomada, será llevada y otra se quedará. Bueno, seguimos con la cena del Señor. La cena del Señor, mis hermanos, es la conmemoración o celebración, o podríamos decir el festejo también. ¿Qué festejamos? ¿Qué celebramos? Vamos a verlo en este momento, dentro de este tema. Y Jesús dijo, mis hermanos, en Lucas que leímos, dice: haced esto en memoria de mí, de lo que Él estaba haciendo. Entonces, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué Jesús dijo que hay que hacerlo en memoria de Él? Bueno, por lo que Él iba a hacer a continuación. Él celebró la Pascua antes de morir, porque después de celebrar la Pascua, después de reunirse con sus discípulos, se fueron al monte. Y de ahí mis hermanos, Judas lo entregó. Y después ya sabemos la historia, qué pasó a continuación. Entonces, mis hermanos, Él dice ahí: hacer esto en memoria de mí. ¿Por qué tenemos que celebrar esto? ¿Por qué, mis hermanos? Sabemos, mis hermanos, que en todos los países tienen una celebración de independencia, ¿sí o no? Aquí en Estados Unidos acaba de pasar el 4 de julio que celebraron su independencia, celebraron su libertad, porque hubo un tiempo donde no había una independencia, no había libertad de este país, y así los demás países celebraron su libertad porque estaban quizás esclavizados por otro país, por otro gobierno, pero ellos se independizaron y fueron libres. De la misma manera, mis hermanos, nosotros los cristianos celebramos ¿qué es la Pascua? O sea, ¿qué es la cena del Señor? Celebramos la muerte. Por una parte celebramos porque Jesús murió por nosotros, ¿ok? Celebramos que Jesús murió por nosotros porque de esa manera Él perdonó nuestros pecados. Pero también celebramos, mis hermanos, porque Él nos liberó de la esclavitud del pecado. Nos liberó no solamente de la esclavitud del pecado, sino nos liberó de la condenación que todo hombre va a tener, o el castigo del hombre que va a tener sin Cristo. Él nos ha dado esa libertad. Ya no estamos esclavizados al pecado, ya fuimos libres. ¿Ok? Pero ahora para vivir para Cristo. Entonces, mis hermanos, aquí la iglesia, mis hermanos, los creyentes se reúnen para celebrar la cena del Señor, recordando en forma muy especial la muerte expiatoria de Cristo. ¿Qué significa la muerte expiatoria de Cristo? Expiación. ¿Qué significa eso? Significa cubrir el pecado o limpiar el pecado. Eso significa. En la Biblia, la palabra expiación se refiere
a la reconciliación del hombre o del hombre con Dios, de la humanidad, a través de Cristo Jesús, a través de su muerte. Nosotros somos reconciliados con Cristo Jesús. Por lo tanto, mis hermanos, ¿qué significa cuando usted no está reconciliado con alguien? Quiere decir que esa persona es su enemigo, ¿sí o no? Entonces quiere decir que si la persona que no tiene a Cristo Jesús en su vida y que no ha sido, o sea, no ha tomado esa muerte de Jesús como su salvación, ¿ok? La sangre de Cristo como para limpiarle de sus pecados, usted es enemigo de Dios. Recordamos que la paga del pecado es muerte, dice la Biblia, es muerte. Pero aquí la palabra muerte, mis hermanos, no significa que usted murió, se desapareció y nada, no. La palabra muerte, que hay algunos lo enseñan de esa manera. Hay una doctrina que enseña que cuando usted se muere y ya no pasa nada, no. La palabra muerte, mis hermanos, significa separados de Dios. La paga del pecado es separación de Dios. Entonces, todo aquel que muere, escuchen los jóvenes, si usted se muere el día de hoy, si usted no ha recibido a Cristo Jesús, usted se muere separado de Dios. Por lo tanto, la Pascua, ¿ok? La Pascua es pasar por alto la ira de Dios, que más adelantito lo vamos a entender. Pasar por alto la ira de Dios. ¿Ok? Ya, si tú tienes la sangre de Cristo en ti, que tú has recibido el perdón de Dios por medio de Cristo, ya la ira de Dios ya no te toca. Ya eres salvo. ¿Por quién? Por Cristo Jesús. Eso es la palabra expiación. Limpiar de nuestros pecados. Hemos sido limpios de nuestros pecados. Gálatas 5:1 dice: ahora somos libres. Estoy leyendo en otra versión. Dice: ahora somos libres porque Cristo nos liberó. Y después dice: manténgase firmes en la libertad y no vuelvan a la esclavitud. ¿Ok? Eso es lo que dice Gálatas 5:1. Lo leí en palabra de Dios para todos. Ahora somos libres porque Cristo nos libertó. Entonces, cuando nosotros celebramos la cena del Señor, estamos celebrando, mis hermanos, la muerte de nuestro Señor Jesús, que murió por nuestros pecados, y además celebramos que ya hemos sido perdonados. Ya no somos hijos de ira. Ya tenemos paz para con Dios. Por eso nosotros los cristianos, y Pablo nos dice, el morir es ganancia. O perdón, sí dice, ¿verdad? El morir es ganancia, el vivir es Cristo. Entonces, si usted se muere hoy, mañana, usted está feliz y contento porque se va a ir con el Señor. Va a estar allá con el Señor. Entonces, mis hermanos, los cristianos, nosotros celebramos esa libertad que hemos tenido en Cristo Jesús. Celebramos ese Pasaj, esa Pascua, que cuando en los últimos, cuando Dios va a juzgar a todos, mis hermanos, nosotros vamos a ser liberados de la ira de Dios. Ahora, cuando Cristo Jesús dijo: hagan esto en memoria de mí, para que ustedes se acuerden de lo que yo hice por ustedes. ¿Ok? Esto no es algo nuevo. Recordemos que Jesús estaba celebrando la Pascua que Dios le dio a su pueblo por medio de Moisés, las instrucciones cómo las iba a hacer. Y también ahí Dios le dijo al pueblo de Israel que esa celebración, dice, que la tenían que hacer perpetuamente. Y también tenían que hablarles a sus hijos por qué razón hacían ese festejo. Vamos a ir a Éxodo 12.
Vamos a leer Éxodo 12, pero antes de empezar a leerla, mis hermanos, quiero que usted ponga a nuestro Señor Jesús ahí cada vez que mencione el cordero y que mencione la sangre, ¿ok? Éxodo 12, está después de Génesis, el segundo libro del Antiguo Testamento. No vamos a leer todo, pero quiero que usted, antes de empezar a leerla, escuche muy bien, los que me están escuchando. Cuando menciona el cordero, ponga a Jesús ahí. Cuando menciona la sangre, ponga a Jesús ahí. Cuando menciona el pan, ponga a Jesús ahí. Cuando menciona las hierbas amargas, también ponga a Jesús ahí. Leamos todos. La Pascua, dice en el capítulo 12. Dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómase cada uno un cordero. Ahí está. Un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato, dice, a su casa, tomarán uno según el número de las personas conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. Ok, vamos a hacer una pausa ahí. ¿Qué dice? ¿Qué? Cada familia tomará un cordero. ¿Qué dijo Juan el Bautista cuando vio a Jesús? ¿Qué dijo? He ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mire, en el Antiguo Testamento, ahí leímos que cada familia tenía que agarrar un corderito, pero ahorita lo vamos a leer cómo. Usted, si ha creído en Jesús, Él es su cordero, ¿ok? Él es su cordero. Seguimos leyendo. 5, versículo 5. Y el animal, ¿cómo será? Sin defecto. ¿Cómo fue nuestro Señor Jesús? Sin pecado. Fue un hombre sin pecado. Dice: el animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre, ahí está la sangre, ¿ok? Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el lindel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. Ahí está el pan, sin levadura. La levadura, mis hermanos, indica pecado, ¿ok? Entonces, nuestro Señor Jesús, cuando Él dijo: toman esto que es, toman este pan que es mi cuerpo. Ahí también era un pan. Estaba haciendo entender este pan que el cuerpo de Cristo Jesús era sin pecado, era perfecto, sin contaminación. Entonces comerán, dice, los panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Las hierbas amargas, según los eruditos, mis hermanos, significa el dolor de Jesús que iba a llevar sobre la cruz, pero también el sufrimiento de los egipcios en aquel tiempo que estuvieron esclavizados más
o 400 años, más de 400 años. Y entonces dice en el 9: ninguna cosa comeréis de él cruda, del cordero, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego totalmente. Y comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis perpetuamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo, ahí dice, mis hermanos, en el 12, pongamos atención en el 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Escuchen, en el 13: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Este día os será en memoria. Ahí está. Este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Ok, vimos, mis hermanos, el cordero perfecto, sin defecto, el pan sin levadura. Vimos la sangre. ¿Y qué dice? Y yo veré la sangre y pasaré. Pasaré. Dice que y no serán tocados. ¿Usted tiene la sangre de Cristo? ¿Usted tiene la sangre de Cristo, mis hermanos? Bueno, si usted tiene la sangre de Cristo, en aquel día del juicio final, la ira de Dios pasará, porque la sangre de Cristo es la que va a ver nuestro Dios en usted. Usted es salvo, no porque usted es bueno, usted es salvo por la sangre del Cordero de Dios que murió en la cruz. Esto es, mis hermanos, el pan sin levadura representa, dice que la prisa con la que tuvieron que huir también, sin tiempo que ellos podrían tener para ser fermentada, pero también significa nuestro Señor Jesús. Las hierbas amargas, mis hermanos, está indicando la esclavitud, el sufrimiento de los egipcios. Ahora, recordemos que ellos eran esclavos, o más bien, ellos iban a ser, después de esa fiesta, iban a ser liberados de la esclavitud de los egipcios. Por lo tanto, dice Dios les dijo: ustedes tienen que recordar este día en que fueron liberados. Ahora, ¿cuántos de nosotros nos acordamos de dónde Dios nos ha sacado? ¿Cómo vivías antes? ¿De qué manera? ¿En qué estabas esclavizado cuando Dios tocó tu corazón? Por medio de Cristo, tú fuiste salvo, tus pecados fueron perdonados. Los egipcios llevaban muchos años siendo esclavos. Los hebreos por Egipto, ¿ok? Eran muchos años siendo esclavizados. Pero Dios, por su misericordia, los sacó. Por eso decía ahí. Y Él, mis hermanos,
antes o después antes de, mejor dicho, sí, antes del festejo, él iba a culminar también en la manera que iba a ser liberado el pueblo. Iba a matar todos los primogénitos en aquel tiempo. Y eso lo hizo. Y nosotros de esa manera también fuimos siendo liberados de la esclavitud de Satanás y sus demonios, mis hermanos. Por eso Jesús dijo entonces: haced esto en memoria de mí. Los egipcios eso hacían, enseñaban a sus hijos. Sus hijos les preguntaban: ¿por qué hacemos este festejo? ¿Por qué comemos la Pascua? ¿Por qué matamos el cordero? ¿Por qué comemos pan sin levadura? ¿Por qué tenemos que comer estas hierbas amargas? Y entonces el pueblo de Israel le decían: ¿saben por qué? Porque esto sirvió de festejo cuando nosotros fuimos liberados de la esclavitud del pueblo de Egipto. Ahora estamos aquí, en la tierra prometida que Dios nos prometió. Haced esto en memoria de mí, dijo nuestro Señor Jesús. ¿Qué tan importante es la muerte de nuestro Señor Jesús, mis hermanos? ¿Qué tan importante es para usted? Para mí, ¿qué tan importante es? Cuando un ser querido se muere, pues nos ponemos tristes porque se murió. ¿Qué objetivo pasó su muerte? Pues todos vamos a morir, pero la muerte más importante, mis hermanos, fue la muerte de nuestro Señor Jesucristo. No estamos ahora echando de menos su vida, toda la vida de nuestro Señor Jesús, pero ¿qué hubiera sido la vida de nuestro Señor Jesús si no hubiera muerto en la cruz? Si hubiera Él aceptado la tentación de Satanás cuando Él dijo: si postrado me adorares, ¿qué hubiera sido de nosotros? ¿Qué hubiera sido de nosotros cuando Jesús dijo: Señor, si dice, ¿cómo dice cuando dice que si pasara de mí esta copa? Pero me dijo una frase antes: si fuera posible que pasara de mí esta copa. O sea, el sufrimiento, la copa es el sufrimiento de nuestro Señor Jesús. Si fuera de mí. Pero él dijo: pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Qué hubiera sido de nosotros, mis hermanos, que si en ese tiempo, en ese momento, nuestro Señor Jesús se hubiera acobardado y no hubiera muerto en la cruz? ¿Qué hubiera sido de nosotros? Por eso es tan importante la muerte de nuestro Señor Jesús. Por eso hay que celebrarlo, mis hermanos. Porque en la cruz nuestro Señor Jesús dijo: consumado es. ¿Qué significa la palabra consumado es? Llevado a su fin completo y perfecto. Consumado es. Así como decir: Padre, he terminado la obra que tú me diste y la hice sin errores, perfectamente. Eso es consumado es. Se llevó a cabo toda su misión, mis hermanos. ¿Pero por qué? Ahora, ¿por qué lo hizo? Por ti y por mí, por amor a la humanidad, por amor al mundo. Y lamentablemente, mis hermanos, nosotros no apreciamos ese amor que Dios tiene con nosotros. Él dio su vida, murió por nosotros. Por eso, mis hermanos, les invito a que nosotros vengamos con esa alegría, con esa compasión, con esa entusiasmo de venir a celebrar algo que se nos ha dado,
el perdón. Algo que se nos ha dado, la vida eterna. Algo que se nos ha dado, la paz con el Señor. Porque éramos enemigos. Éramos enemigos. Y los que no han entregado su vida al Señor son y siguen siendo enemigos de Dios. Con la única diferencia, mis hermanos, del hombre que cuando tiene enemigo, la única diferencia es que Dios ama a sus enemigos. Él espera que ese enemigo llegue y se reconcilie con él por el Cordero. Leamos Efesios 1, 7 al 8, dice: Efesios 1, 7 al 8. Dice: en quien tenemos redención por su sangre. ¿Ya lo encontró? Efesios 1. Mientras usted lo encuentra, voy a leerla en otra versión para entenderla un poquito más. Dice: por la muerte de Cristo en la cruz, dice, por la muerte de Cristo en la cruz, Dios perdonó nuestros pecados y nos liberó de toda culpa. Esto lo hizo por su inmenso amor, por su gran sabiduría y conocimiento. En la Reina Valera dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Efesios 1, 7 al 8. En otra versión dice: por su muerte de Cristo en la cruz, Dios perdonó nuestros pecados y nos liberó de toda culpa. De toda culpa, mis hermanos. En 1 Corintios 1, 18 dice: porque la palabra de la cruz, ahí como lo mencioné anteriormente, dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros poder de Dios. Es poder de Dios. Ahí está la palabra. Porque la palabra de la cruz, o sea, la muerte de nuestro Señor Jesús en la cruz, para los que se pierden, o los que están perdidos, es locura. El evangelio es locura. En otra versión dice: hay quienes piensan que hablar de la muerte de Cristo en la cruz es una tontería. Pero los que así piensan, escuchen, pero los que así piensan no se salvarán, pues viven haciendo el mal. Sin embargo, para los que sí van a salvarse, es decir, para nosotros, ese mensaje tiene el poder de Dios. Vale más creer, mis hermanos. Vale más creer. Voy a leer Romanos, quiero que usted me preste atención. Romanos 6, 5 del 6 al 11. No lo busque, solamente escuche lo que dice esta versión. Traducción en lenguaje actual dice: cuando nosotros los pecadores no podíamos salvarnos, Cristo murió por nosotros. Murió en el momento elegido por Dios. En realidad, no es fácil que alguien esté dispuesto a dar su vida por otra persona, aunque sea buena y honrada. Tal vez podríamos encontrar a alguien que diera su vida por alguna persona realmente buena, pero Dios nos demostró su gran amor
al enviar a Jesucristo a morir por nosotros, a pesar de que nosotros todavía éramos pecadores. Si Dios nos declaró, dice, sí, si Dios nos declaró inocente por medio de la muerte de Cristo, con mayor razón, gracias a Cristo, nos librará del castigo final. Ahí está, nos librará del castigo final. Si cuando todavía éramos sus enemigos, Dios hizo las paces con nosotros por medio de la muerte de su Hijo, con mayor razón nos salvará ahora que su Hijo vive y que nosotros estamos en paz con Dios. Además, Dios nos ha hecho muy felices, pues ahora vivimos en paz con Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto es la celebración, la cena del Señor. Celebrar la muerte de nuestro Señor Jesús por nosotros, por nuestros pecados. Nos perdonó a través de su muerte. Por su sangre somos salvos. Pablo dice que estamos, todos aquellos que hemos sido salvos, dice que tenemos la vestidura de Cristo. Recordemos en el Edén, cuando Adán y Eva pecaron, dice que ellos se vistieron de hojas de higuera, pero Cristo, o mejor dicho Dios, sacrificó unos animalitos y los vistió. ¿Por qué? Porque estaban desnudos en pecado. Así nosotros, mis hermanos, estamos desnudos sin Dios, sin Cristo Jesús. Estamos desnudos. Dios nos dice, nos pregunta, ¿dónde estás? Vimos que estábamos desnudos y nos escondimos. Escuchen, nos escondimos. ¿Por qué se escondieron? Porque pasaron a ser enemigos de Dios. ¿Usted se esconde todavía de Dios? O sea, examínese usted mismo. Si usted muriera esta tarde, si usted muere, pongámoslo así en serio, si usted muere esta tarde, saliendo de aquí, ¿tiene paz en su corazón? Si no tenemos paz, es tiempo, mis hermanos. Todavía estamos a tiempo. En el Antiguo Testamento dice, buscad a Dios ahora que es hallado. Busquen a Dios ahora que tenemos ese tiempo. Porque llegará el momento, mis hermanos, que usted va a querer. ¿Se recuerdan de aquel rico que estaba en el Seol, dice? En el Nuevo Testamento, que Jesús narra el rico y el pobre Lázaro. ¿Sí se acuerdan de él? Dice que él murió y él ya estaba en tormento, dice. Y él anhelaba, mis hermanos, es más, él dijo, envían a alguien para que le prediquen a mi familia y no vengan aquí. Entonces, eso quiere decir que después de la muerte, usted va a tener el conocimiento en dónde va a estar, va a tener sentimientos de dolor, de sufrimiento, y por lo tanto usted va a anhelar. Por eso dice en la Biblia que en aquel tiempo dice que toda rodilla se doblará ante Él. Toda rodilla. Cristianos, no cristianos. Toda rodilla. Es más, puedo asegurar, mis hermanos, hasta los demonios, el mismo Satanás. Pero para ese momento va a ser demasiado tarde.
Va a ser demasiado tarde. ¿Qué nos enseña entonces, mis hermanos, la cena del Señor? Nos enseña también la encarnación de nuestro Señor Jesús, que se hizo carne. Dios encarnándose, Dios haciéndose hombre para morir por nuestros pecados. En Hebreos dice que también creo que en uno de los salmos dice que Jesucristo mismo, mis hermanos, por medio del profeta dice: no te agradó sacrificios ni holocaustos, pero dice, pero me hiciste cuerpo. El Señor Jesús. Entonces la cena del Señor nos enseña la encarnación de Cristo Jesús. Recordemos, mis hermanos, que leímos cuando Jesús tomó el pan y dio gracias, y dice que lo partió y dio, diciendo: este es mi cuerpo. Estaba dando a entender, mis hermanos, que ya tenía un cuerpo que iba a ser hecho pedazos. ¿Pero por quién? Por nosotros, para perdón de nuestros pecados. Juan el apóstol dijo en el Evangelio de Juan, dice: aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito Padre, lleno de gracia y de verdad. Eso también nos enseña la cena del Señor. Cuando Jesús estaba partiendo el pan, diciendo: este es mi cuerpo, que será hecho pedazos por ustedes, pero será repartida entre ¿qué? Sus discípulos, sus hijos y todos aquel que lo reconocen. Jesús mismo se refirió a sí mismo como el pan. Juan 6:33 dice: porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Ahí está, da vida al mundo. Juan 6:35 dice: yo soy el pan de vida, y el que en mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El que en mí viene. Está hablando no de un hambre física, hambre espiritual. Y no tendrá sed jamás. Recordemos a la mujer samaritana. Le dijo: si tú supieras quién soy yo te diera del agua de vida y no tendrás sed jamás. Ahí está enseñando nuestro Señor Jesús, mis hermanos. Se está poniendo en un lenguaje humanamente para nosotros entender de lo que Él es para el hombre espiritual. No sé si usted ha tenido esa experiencia, pero usted cuando nosotros encontramos al Señor, obviamente trabajamos para sobrevivir y tener proveer alimento para nuestros hijos, nuestra familia, una educación, pero ya no es lo más importante. Lo más importante es agradar al Señor, tener una vida de acuerdo a nuestro Dios. Hay algo que nos hace sentir satisfechos, aunque no tenemos nada. Hay algo que nos hace sentir en paz, aunque usted no tenga nada en su refrigerador, pero usted está en paz. Es más, usted puede estar sufriendo una enfermedad en este momento, pero si usted tiene la paz de Dios, usted puede decir: voy a bastarme en tu gracia, Señor. Algo me estás enseñando. Hay un propósito. Entonces aquí la cena del Señor estamos aprendiendo, mis hermanos, que está indicando la encarnación de nuestro Señor Jesús. Pablo dijo a los filipenses que Él se despojó a sí mismo,
tomando en forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y en esa condición de hombre dice que aprendió la obediencia hasta la muerte en cruz. Eso es lo que nos enseña, mis hermanos, la cena, el pan, la encarnación de nuestro Dios. Y después dice, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada. Ahí está, la sangre. ¿Qué es lo que leímos en el Antiguo Testamento? Al pobre corderito se tenía que rociar la sangre del cordero en el dintel de la casa, ¿ok? Derramada esa sangre. Pero aquí, mis hermanos, él dijo, lo que estoy haciendo el día de hoy es la culminación de lo que fue ordenado anteriormente. A partir de ahora, ustedes dejarán de sacrificar un cordero, un animal. A partir de hoy, yo voy a ser ese cordero. Yo me voy a poner en sacrificio por ustedes. Yo voy a derramar mi sangre. Y es el nuevo pacto que es por vosotros derramada. El pan y el vino constituyen un cuadro de su muerte, mis hermanos. Es la separación del cuerpo y la vida. Es la separación de la carne y la sangre. Pan y vino. El pan nos dice que el pan de la vida debe ser repartido y quebrado en la muerte con el objeto de ser distribuido entre los que tienen hambre espiritual. El vino derramada simboliza su sangre, que es su vida. Debe ser derramada en la muerte con el propósito de que su poder que limpia y vivifica sea proporcionado a las almas necesitadas. Podemos ver entonces el pan de vida, el pan que da vida, es el cuerpo de Cristo. Y el pan, mis hermanos, ¿qué es? Si nos damos cuenta aquí, la palabra de Dios es el pan del cristiano. La sangre es la que nos perdona. Entonces, o sea, el pan sin el vino, no puede estar solamente el pan sin el vino. No puede solamente estar el vino sin el pan. El cristiano, mis hermanos, debe ahora estar mantenido, podría decir la palabra, con esos dos elementos importantes que es el pan y el vino. El pan es el alimento espiritual, es el cuerpo de Cristo, o sea, es Cristo mismo. Recordemos que Cristo se hizo carne, ¿ok? El verbo encarnado, dice la palabra, el verbo es la palabra, se hizo carne, la palabra de Dios. Entonces, por lo tanto, esta es el verdadero pan para el cristiano, la palabra de Dios. Es el mismo Jesús, la palabra. El vino es su sangre. Entonces, si nosotros, escuchen muy bien esto, si nosotros leemos la Biblia, pero no creemos en su muerte y en su sangre, de nada te sirve tener el pan si no tienes el vino. Y otra cosa también, puedes tener, otra cosa, que no es lo mismo, pero tú puedes ya ser perdonada o perdonado por Cristo Jesús. Tú puedes tener ya la sangre de Cristo en ti, pero si no tomas del pan, no puedes ser alimentado. ¿Sí me están entendiendo? Necesitas del pan y del vino, que es la sangre y es el cuerpo de nuestro Señor Jesús. Entonces el pan tenía que ser repartida
¿Entre qué? Entre sus discípulos. La cena del Señor es la comunión, como ya lo vimos anteriormente, la comunión. Tenemos que tener unión entre nosotros porque Cristo es el que está en el centro de nosotros, mis hermanos. Él es el que está repartiendo ese pan. Por eso es muy importante. La iglesia, que ya lo escuchamos, ya lo enseñamos, la iglesia es el cuerpo, Cristo es la cabeza. Él es el que dirige ahora, mis hermanos. Cuando dice, este vaso es el nuevo pacto de mi sangre, en épocas antiguas, la forma más solemne y especial de tener o llevar un acuerdo, mis hermanos, era con un pacto de sangre. Tenía que ser sellado y firmado con sangre, con tinta de sangre. Llevar un pacto. Es como, por ejemplo, yo voy a llevar un acuerdo con usted. ¿Sabe qué? Vamos a hacer esto, mi hermano. Vamos a ponernos de acuerdo en hacer esto, pero tenemos que firmar algo. Tenía que ser con sangre. Por lo tanto, mis hermanos, esto es lo que hizo Jesús con nosotros también por medio de su sangre. Él dijo, este es el nuevo pacto. Este es el nuevo compromiso que yo estoy haciendo con ustedes. Pero también ustedes se tienen que comprometer. En el Antiguo Testamento, allí en Éxodos 24, 6 al 8, leamos Éxodos 24, 6 al 8. Dice, y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas, ahí está, mis hermanos, el pacto, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Ok, ahí Dios hizo un pacto con ellos, pero ¿cuál era el compromiso del pueblo cuando la sangre fue derramada sobre ellos, mis hermanos? El pueblo dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. ¿Usted qué va a hacer? Usted ya tiene la sangre de Cristo, ¿qué va a hacer? Tiene que obedecer la palabra de Dios. Usted tiene que hacer lo que la palabra de Dios dice. Ese es el pacto. Dios ya hizo su obra, mis hermanos. Dios ya derramó su sangre. ¿Ok? Ya derramó su sangre por usted. Y ya la sangre ya está en usted. Ahora usted tiene que decir, haremos, nos comprometeremos y haremos tu voluntad. Este es el nuevo pacto por Cristo Jesús también. Dios ha aceptado, mis hermanos, de Cristo su sangre. Y por esa razón, mis hermanos, se ha comprometido por amor a Cristo, por amor a la sangre de Cristo, se ha comprometido con usted. ¿Para qué? Para ya no condenarlo, para ya no castigarlo en el día de la ira. Usted ya tiene el perdón de Dios. ¿Por qué? Por el pacto que Él mismo hizo con su propia sangre. Leamos ahora Hebreos 9, 13 al 15. Hebreos 9, 13 al 15. Vamos a entender muy bien esto ahí. Ojalá que está produciendo algo en usted, mis hermanos.
Hebreos 9, 13 al 15. ¿Ya estamos? Porque si la sangre de los toros, de los machos cabríos, esto es lo que se hacía en el Antiguo Testamento, ¿ok? Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santificaban, o sea, purificaban para la purificación de la carne, ¿cuánto más, qué dice ahí? La sangre de Cristo, la cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto. ¿Quién es el mediador del nuevo pacto? Cristo. Para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Aquí el escritor de los Hebreos dice, miren, si la sangre de esos corderitos, de los machos cabríos en el Antiguo Testamento cubrían los pecados, ¿cuánto más ahora la sangre de Cristo, que es el nuevo pacto? Y esa sangre, todo está en todos aquellos que hemos creído en Cristo Jesús. ¿Cuánto decimos amén a esto? La sangre de Cristo, mis hermanos, es nuestra garantía de que Él ahora tiene misericordia de nosotros. Él muestra compasión con nosotros. Ya no vamos a tocar, ya no vamos a ser ahora sí que condenados. Ya tenemos salvación por medio de Cristo Jesús. Ahora nuestra parte, mis hermanos, del contrato es creer en la muerte expiatoria de nuestro Señor Jesús. Creer en su muerte, en su sangre. En Romanos 8, 3, 25 al 26, voy a leer en otra versión para ir más rápido. Dice, escuche, Dios ofreció a Jesucristo para hacer posible, ¿qué cosa? Por medio de su muerte, el perdón de los pecados. El perdón se recibe a través de la fe. Él ofreció a Jesucristo como sacrificio para demostrar que Él siempre es justo en lo que hace. Lo demostró en el pasado cuando en su paciencia pasó por alto, ahí está, el pasaj, pasó por alto los pecados de muchos y también ahora al aprobar a todo aquel que confía en Jesús. ¿Qué ha hecho Jesús por medio de su sangre por nosotros, mis hermanos? Ha pasado por alto, ¿qué cosa? Nuestras ofensas, nuestros pecados, somos perdonados. Por último, mis hermanos, por último, ¿cuál es nuestra responsabilidad para tomar la cena? ¿Quién será aceptada o aprobado o excluido de la mesa del Señor? Pensemos un momento. ¿Quién es aprobado y quién es desaprobado? Si lo pensamos, mis hermanos, si lo pensamos así, nosotros humanamente somos desaprobados. Sin la sangre de Cristo, humanamente somos desaprobados. Pero por la sangre, por la misericordia de nuestro Dios, somos aprobados. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 11, y ahí vamos a terminar, dice, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Lo vamos a entender aquí en 1 Corintios 11, del 17 al 34. Vayamos ahí.
11, 17 al 34. Ok, vamos a leer, ¿ya estamos? Vamos a leer ahí. Pero el anunciaros esto, ¿qué sigue? Dice, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor. Fíjese cómo está ahí, mis hermanos. Sino para lo peor. ¿Por qué venimos nosotros a congregarnos? ¿Con qué actitud venimos, mis hermanos? Dice, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Dice que aquí en la iglesia de Corinto habían divisiones, pero también dice que es necesario a veces tener ciertos roces con algunos hermanos. ¿Por qué? Porque de esa manera de ahí va a salir usted va a demostrar que si realmente es aprobado, si realmente está haciendo la voluntad de Dios para perdonar, para reconciliarse, ¿ok? Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, dice, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. O sea, cuando hay división, hay contiendas, cuando nosotros venimos a juzgar o a ver cualquier otra cosa. Porque el comer, cada uno, dice, se adelanta de tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? Dice, ¿no tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Ahí, mis hermanos, hay algo muy importante aquí. Los corintios es como, por ejemplo, cada domingo que nosotros traemos comida para compartir, ¿ok? Dice que los corintios habían unos más ricachones, otros no tenían nada, entonces ellos juzgaban, ¿ok? Solo ellos procuraban comer su comida para no compartir con los otros. Y eso, mis hermanos, eso nos enseñan algo también. Cuando nosotros compartimos, venimos, usted traiga algo para compartir y no vea quién trae, quién no trae. Eso es lo que estaban haciendo los de Corinto. Estaban juzgando, esto ellos no traen, y otros se emborrachaban, ¿no? Entonces ahora pasamos al versículo 27, dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Qué es comer indignamente, mis hermanos? Es que nosotros no tengamos, aquí mismo lo dice, no tengamos ese suficiente entendimiento por qué lo estamos haciendo, por qué es la muerte de Jesús, por qué murió por nosotros, por qué su sangre fue derramada, por qué hemos sido perdonados, por qué todo esto. Entonces, y también ignoramos todo, absolutamente todo. Y esto no es solamente hoy, sino que todo el tiempo que nosotros nos congregamos, mis hermanos, tengamos, la idea perfecta o el objetivo perfecto, mis hermanos, de venir a adorar al Señor. ¿Por qué lo adoramos? ¿Por qué venimos? ¿Por qué venimos a escuchar su palabra? ¿Por qué nos congregamos? ¿Por qué somos iglesia? Todo esto, mis hermanos. Dice 28, por tanto, pruébese, ahí está, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos
y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. ¿Qué es esto, mis hermanos? A veces nosotros nos enfermamos. ¿Por qué? Porque hemos hecho de menos lo que es Cristo, lo que ha sido Cristo para nosotros. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Hay muchos que se mueren, mis hermanos, porque Dios dice: mejor me lo llevo, porque no está haciendo la voluntad de Dios o mi voluntad. Ya sí, ya está lavado, ya está perdonado por mi sangre y todo, pero no está haciendo bien las cosas. Y si pues dice: nos examinamos a nosotros mismos, no seréis juzgados. En Hebreos dice, escuchen: porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificios por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Si ignoramos, mis hermanos, lo que Dios hizo por nosotros en la cruz, eso es comer indebidamente. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que seamos condenados con el mundo, dice. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunís para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Ok, mis hermanos, esto, si hay alguien aquí que puede decir: yo no quiero comer porque no estoy haciendo la voluntad de Dios, o no estoy llevando una vida de acuerdo a la vida que el Señor requiere. Pero aquí dice, hay algo muy importante, dice: examinémonos a nosotros mismos, no seremos juzgados. Yo prefiero ser examinado a mí mismo para no ser juzgado por Dios. Y después, mis hermanos, hacer las cosas de acuerdo a la palabra de Dios. Si estamos cometiendo algún pecado, si no estamos llevando nuestra vida en orden, mis hermanos, arrepentámonos. Entreguemos las cosas al Señor. Probémonos unos a otros. Y así, mis hermanos, vamos a orar. Vamos a cantar una alabanza. Mientras nosotros cantamos la alabanza, usted puede tomar una copita y puede también tomar algo de ahí, de lo que está ahí, mis hermanos. Puede también repartir, o usted lo que usted quiere hacer. Vamos a cantar esto, vamos a orar. Cada uno puede pasar. Recordemos que estamos en Cristo Jesús, mis hermanos. Vamos a hacer un llamado también. Si hay alguien quiere hacer las cosas de acuerdo al Señor, lo puede hacer. Quiere arreglar su vida con el Señor, usted ahí en su asiento, mis hermanos, puede ponerse a cuentas con el Señor. Vamos a cerrar nuestros ojos y usted puede venir a tomar su copita y su pan y ser parte de la mesa del Señor en comunión. Esto significa comunión con Dios, comunión con el Señor. Oremos. Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor. Te doy gracias, Señor, por lo que tú has hecho por nosotros en la cruz. Tú moriste, Señor, diste tu vida por nosotros. Gracias, Señor. Gracias por esa sangre, Señor, mi Dios, esa sangre redentora, que por medio de tu sangre tú nos perdonaste. Diste tu vida por nosotros, Señor. Gracias, Padre Todopoderoso. Señor, perdóname. Perdóname, Señor, si no he hecho las cosas de acuerdo a tu palabra. Si no estoy haciendo honesto contigo, si no estoy haciendo, Señor mi Dios, agradecido contigo. Gracias, Señor. Perdóname, Señor, si no estoy haciendo las cosas de acuerdo a tu palabra, Señor. Perdóname, Padre. Tú dices, Señor mi Dios, examínese unos. Estoy siendo examinado por ti, Señor. Sé que hay muchas cosas aún todavía que arreglar en mi vida. Sé que hay muchas cosas, Señor. Hay tropiezos,
hay pecados, hay tentaciones, pero estamos en ti, Señor. Gracias por tu sangre, porque en aquel día que tú vas a juzgar al mundo, Señor, dice que tu ira, tú vas a pasar. Ya no voy a ser parte de esa ira, Señor, sino que tengo paz para contigo. Gracias, Padre Todopoderoso. Gracias por tu Santo Espíritu. Gracias por tu Hijo, Señor. Gracias, Señor. Y puedo decir, Abba, Padre.